Muy bien, señores. Tal como habíamos prometido, tenemos con nosotros el grato placer para nosotros, gran privilegio, a la licenciada Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Lógico que le vamos a preguntar por el salario mínimo, porque existe la amenaza de que van a apelar ante el ministro de Trabajo, que es donde deben apelar, la decisión del Comité Nacional de Salario de fijar en un 14% el salario mínimo privado no calificado, no sé cómo que se llama. No sectorizado. No sectorizado. ¿Cómo van a crear? Ya tenemos un lío en el Congreso. ¿No creen otro lío en la Secretaría de Trabajo? Digo yo. Buenos días. Buenos días. A lo mejor ese lío nos distrae un poco de los otros líos, porque la verdad que estamos cansados de ese lío. Bueno, primero que nada, nosotros queremos reiterar cuál es nuestra preocupación con la decisión que se tomó el martes pasado. Realmente no es un tema de porcentaje. De hecho, nosotros estábamos abiertos a discutir los porcentajes y no en la última, porque la última propuesta que hicimos ya básicamente era con un porcentaje igual para todos los rangos del salario no sectorizado. Nosotros teníamos porcentajes que llegaban hasta 57% de incremento, porque no estábamos hablando de un cambio o de un aumento porcentual igualitario a todos los renglones, sino que se diferenciaba porque era la creación de una nueva tarifa. Y queremos explicar por qué esto. La única tarifa de salario mínimo que existe en el país que tiene 3 tarifas por tamaño de empresa es esa tarifa de salario no sectorizado, porque es aquella que se refiere a todas las empresas que no son especializadas. Por ejemplo, Zona Franca tiene un salario mínimo, el turismo tiene un salario mínimo, el sector construcción tiene varios salarios mínimos por obras o por tipo de obras. Y este incluye comercios, industria, banca, sector financiero, pero ustedes saben que cada uno de esos sectores, claro, quizá el sector financiero no, porque tú no puedes tener una empresa pequeña del sector financiero, pero en el comercio sobre todo, y en mucho en manufactura, se da, sobre todo en pequeñas comunidades, pequeñas y hasta microempresas. Y por eso en un momento determinado se crearon 3 categorías. Fíjense, en algunos países lo que existe es un salario mínimo sectorizado, pero sectorizado, o sea, por cada actividad. En Costa Rica, por ejemplo, hay 46 salarios mínimos. Cosa que es horrible. Imagínense, hay una asociación de allá empresarial que lo único que hace es negociar salario mínimo. Porque me imagino que de las 52 semanas que hay en el año tiene que haber una por cada. Entonces, el tema es que desde el 2002, o 2003, aquí no se ajustan los umbrales para la clasificación de las empresas en cuanto a pymes. Y los MIPYMES, que están siempre en la mesa, porque la representación en el diálogo o en la concertación tripartita es normalmente de Copardón, que es el sindicato de los empresarios, la Asociación de Industrias, que estoy ahí por representante de los industriales, y las pymes. A veces está el comercio representado también porque le puede afectar. Entonces ellos están desde hace tiempo reclamando un ajuste y de hecho se hizo una nueva ley en el 2017 que se aprobó y se promulgó posteriormente a la última negociación de la tarifa de salario mínimo. Nosotros llevamos una primera propuesta que era establecer 4 tarifas de salario mínimo nuevas, que eran básicamente creando una estructura de micro, pequeña, mediana y gran empresa que no se refiriera a umbrales, sino que se refiriera a lo que establece la ley y que el Ministerio de Industria y Comercio, que es a que le corresponde clasificarlo, lo haga. Entonces, en la primera tarifa nosotros proponíamos que se estableciera un mínimo para la micro, que es de aquella que gana menos de 8, que tiene ingresos de menos de 8 millones de pesos y tiene menos de 10 trabajadores,
no tenga salarios mínimos menores a 10.000 pesos. Después estábamos proponiendo una tarifa para las pequeñas que era de 12.000 pesos, una para la mediana de 16.500 pesos y una para la grande que era la que iba a variar de acuerdo a la negociación del porcentaje. Porque al fin y al cabo la grande es la que todo el mundo mira. O sea, este es mi salario mínimo. Realmente no, hay diferentes categorías. Fíjense la diferencia. Cuando ellos se quedaron empantanados en su deseo de que se mantuviera una negociación en base a porcentajes, la mediana quedó en 12.000 y pico de pesos. Y la propuesta nuestra era de 16.500 pesos. O sea que fue menos. Porque le tienen miedo a una reestructuración Actualmente la clasificación de las empresas es por existencia. Por ejemplo, te calculan cuánto tú tienes, existencia. Ese término ya contablemente ni existe. Imagínense, llegan a un sitio, te dicen cuánto tú tienes. Aquí, bueno, tú tienes una nevera, tú tienes dos freezer, tú tienes esto, entonces tú tienes... no, tú tienes más de 4 millones de pesos, tienes que pagar como grande. Pero ¿cómo va a ser? Pero si yo soy un pequeñito negocio. Entonces viene el inspector y le dice, pues si me da algo, yo te pongo pequeña. Eso es lo que nosotros estábamos tratando de regularizar. Entonces no se entiende el tema. Pero a mí lo que más me preocupa es que el Ministerio de Trabajo no lo haya entendido. Porque está bien que los trabajadores tengan temor a que le bajen salario a los trabajadores, que le pusimos una cláusula de que no se puede, porque eso es ilegal, pero, tú no puedes bajar salario. Y si se le pusiera un salario, uno, para todas las actividades. ¿Qué hacemos con la pyme? ¿Qué hacemos con la pyme? Bueno, ellas emplearían lo que pueden pagar. Pero es que no se paga así. ¿Pero cuál? Es que el problema es que es un eufemismo. Ahora mismo, no es verdad que un colmadero paga a un empleado 15.447 pesos. Crea dos. Está bien, pero pasaría lo mismo, porque el temor es a que se baje el salario. Lo que uno tiene que ser es regulador, vigilante y formalizar esto para evitar ese tipo de cosas. Porque entonces decían, es que eso va a bajar salario. Primero, eso es ilegal. Y segundo, usted tiene que, como ente regulador, verificar todas aquellas que no cumplen. Porque eso también está afectando las compras gubernamentales. Esa cantidad de empresas que se autodenominan pymes. Y no son pymes nada. No son pymes nada. O tú sabes la cantidad de empresas que están pagando por debajo en la seguridad social, cuando les corresponde pagar más. Entonces es un tema de formalización y de regularización del sistema. Aquí no hay un cruce de información entre el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social. ¿No hay cruce? No hay cruce, porque el Ministerio es la plantilla que se supone. Entonces se recordarán, todos los años el código dice que tú tienes que mandar la plantilla de tus trabajadores con su salario. Y así dice. ¿Verdad? Y así dice. Y cualquier novedad tú tienes que notificarla, ¿verdad? Dentro de los 5 días siguientes de la novedad. Pero eso se supone que tiene que estar digitalizado en una base de datos o lo tenemos en un cartoncito como... Entonces no entiendo, o sea, hay un problema de modernización. El tema donde hubo mayor contratiempo era, por un lado, que el sector empleador pedía que antes de aumentar los salarios se reclasificara. Eso era, lo ponía, tenemos que reclasificar para entonces organizarnos y aumentar los salarios. Los trabajadores decían, no, vamos a dejarlo cambiaron, porque al principio decían nada de reclasificación. Sí, ya luego se moderaron y dijeron, se cerraron. Que era un error. No nos vamos a esperar y luego, primero vamos a aumentar y luego, decían entre semana, reclasificamos. No se puede. Pero se pudo porque ya está aumentado el salario y van a reclasificar. No van dentro de 3 meses, van a Pero discutir. El tema es, va a haber que crear otra tarifa. No. A partir de la reclasificación. No. Claro, porque es que son 4. No, es que ya el que cayó en la decisión actual, ya eso no es revisable. Pero que la actual está referida a los mismos 4 millones de existencia. Entonces, cuando tú reclasifiques, ¿cómo tú vas a hacer la nueva tarifa? Ahí te quería preguntar, ¿es que la reclasificación conlleva un aspecto de orden fiscal? ¿O no? No. De hecho, DGI estaba... Oye, eso de los 8 millones de pesos. La DGI y el Banco Central fueron invitados y ellos estaban de acuerdo. ¿Y eso de los 8 millones de pesos? ¿Cómo se maneja eso? De que una empresa... ellos tienen la data. Ellos tienen la data, la DGI tiene la data. Claro, de las informales no tienen, pero
Pero la data, ellos tienen cómo decirte a ti cuál empresa ingresa, le vende, o sea, le ingresan más de tanto, más de tanto, más de tanto. Y de hecho esa era la propuesta, básicamente dirigirnos a ingresos. Porque ahora mismo tú puedes tener una empresa de 2 trabajadores que gana mucho más que una de 100. Porque ya la tecnología es lo que hace la rentabilidad. Y entonces, básicamente, lo que ahora mismo se le puede buscar la vuelta, pero acorde a la última propuesta que hicimos. Fíjense, después que vimos el tranque que no se había entendido, llevamos una última propuesta el último día. Y por eso nuestro disgusto al salir de la reunión. ¿Cuál fue la última propuesta? Pues básicamente quitar los umbrales que hay ahora mismo, o sea, eso de 4 millones, 5 millones, poner un dispositivo en la resolución que dijera que se reconocen que hay 4 categorías de empresas y esas empresas van a estar clasificadas acorde a la ley sí, establecida. Y el otro dispositivo era básicamente eso que se aprobó, poniendo, sin hacer referencia a qué tipo de empresas, sino aquellas que ganen tanto, se sube a tanto. Aquellas que ganen tanto, se sube a tanto. Aquellas que ganen tanto, o sea, sin hacer referencia al tipo de empresa. Entonces ya ahí, después tú podrías hacer una reclasificación, pero no vas a tener la posibilidad de tener un salario mayor para la mediana, que era lo que nosotros entendíamos que era justo, porque nosotros hicimos buscamos la información y sí realmente las medianas, de verdad, las medianas, como corresponde a la ley, pagan como si fueran grandes. Entonces lo que hicimos fue proponer un aumento mayor para la grande y un aumento relativamente menor para la mediana con respecto a la grande que estaba anterior, para ponerlas diferentes. ¿Entiendes? Miren una cosa, con ustedes allá en el gremio empresarial, y pasaron revista a la situación de las empresas tradicionales que ya tienen su pacto de trabajo. Eso le decía yo. Sí. Lo grande es que las grandes, la mayoría tienen pacto colectivo. Sí. Yo le decía. Pero muy bueno, por cierto. Muy bueno, sí. Con salarios bastante decentes. Sí, por ejemplo, que se acerca Romana mucho, que se acerca mucho a la canasta básica. Sí, se acerca, se aproxima. Pero mucho. Entonces, ahí las cosas han discurrido, bueno, de manera normal. Porque la tarifa de salario mínimo es una tarifa que lo que dice es que no puedes pagar menos de ahí. Menos de ahí. Pero todo el mundo está en libertad, y sobre todo aquel que quiere darle beneficio a sus trabajadores, porque una empresa que tiene más beneficio para sus trabajadores tiene trabajadores más motivados. Exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, nada más en la Asociación de Industrias, yo tengo una política de ajuste anual. O sea, hay muchísimas empresas que tienen su ajuste anual. Sí, sí, claro. Y nunca han tenido problemas. Y no tienen 20, 30 años sin registrar un solo. Ahora yo tengo mi ajuste de mi cuota anual también. Ah, de la cuota que pagan los empresarios. Pero sí. Mira, bueno, de todas formas, se siente un respiro. O sea, parece que a partir de esa hacía falta. Yo creo que sí. Tienes razón, Pedro. Hacía falta. Nosotros realmente notábamos la tensión. Y de hecho ese día cuando yo llegué, yo decía, Dios mío, pero es la primera vez que nosotros duramos 10 sesiones. Sí. 10 sesiones, porque hubo una vez de un tranque que inclusive se tuvo que acudir al ministro administrativo de la presidencia. Creo que fue en el 2006, 2007, no recuerdo. En ese momento el ministro administrativo de la presidencia era Diandino. Sí. Y había un tranque, porque el último ajuste había sido inclusive había sido grande por la crisis del 2003, ¿se acuerdan? Ah, sí, claro. 2003-2004. Eso distorsionó todos los salarios. Se hizo en 2003, se hizo en el 2004 y luego en el 2006 o 2007 más o menos se estaba haciendo el otro ajuste. Y hubo un tranque, pero no se hicieron tantas sesiones. O sea, lo que se hizo fue buscar mediador, pero no se hicieron tantas sesiones. Esta es la primera vez, 10 sesiones. Sí, pero por lo que, y en medio del caos que había ahí. Pero por lo que dicen entonces los trabajadores y todos podemos estar tranquilos, parece que no va a haber entonces apelación. Bueno, no sé, porque las pymes están
Hoy en la prensa decían que ellos están tratando de ver si recurren, pero me parece que la impugnación no sería por el ajuste porcentual, sino básicamente por la no aplicación de la clasificación empresarial. Sin embargo, está abierta la oportunidad. Dentro de 3 meses se van a juntar. No creo que variaría la tarifa. No variaría, sino que se haría la metodología de la clasificación. Pero sí yo digo, y yo pienso que realmente la forma en que se manejó el Comité Nacional de Salario, le hago un llamado al director de salario, que es el presidente del comité, está generando desconfianza por parte de nosotros. ¿Cómo va a ser? Ya van 2 veces que él toma decisiones repentinas, inclusive después de cuarto intermedio, donde estamos llegando ya a acuerdos, que nos hacen sentir poco confiados de su poder de mediador. Y me preocupa, de hecho, esa fue parte de mi molestia, porque nosotros llevamos la propuesta de esa última que les dije, que es básicamente es una aplicación a medias, pero básicamente y cumpliendo con la ley, pero sin cambiar la estructura actual. Y él le pareció muy bien, dijo que inclusive estaba de acuerdo, que él iba a apoyarnos a nosotros, nos pidió apoyo con el porcentaje. Nosotros le dijimos, bueno, estaríamos bien, nosotros no tenemos ese mandato, pero ustedes pueden verlo, vamos a hacer las consultas del lugar, lo que sea. Y entonces, básicamente, la idea era votar por las 2 cosas. Cuando ahí de repente el sector laboral pidió un cuarto intermedio, se le otorgó el cuarto intermedio como procede. Entonces el sector laboral allá para acá vinieron diciendo que no aceptaban la clasificación, que solamente ajuste salarial. Y él empezó, el presidente del comité, a hablar. Cuando yo lo empiezo a oír, yo veo que él está como cambiando para votar. Y pido un cuarto intermedio, no me lo otorgan. Y entonces violaron el debido proceso del cuarto intermedio. De esa visible, porque fue visible, la incomodidad tuya en la última sesión en la que... Pero a mí se me pasa lo de segundo. Yo quería como ponerle su justa apreciación, momento, para que se sepa cómo se comporta un negociador experimentado, que ha pasado por esta prueba varias veces y por varios años. Así que, pero vamos a hacerlo ahorita, a probar un poquito de café y regresamos. Claro. Bueno, a nosotros nos satisface mucho, como ustedes saben, tener aquí a Circe Almanzar, porque con ella se habla con transparencia y nos decimos las cosas como las creemos. Y siempre hemos sacado muy buenas apreciaciones de Circe, que tiene una experiencia enorme acumulada en esto de la gestión empresarial. Porque empecé a los 15 años. Empezó temprano. Es por eso que tiene mucho tiempo. Empezó temprano. Circe, en la última sesión, yo te vi, cuando te vi en los medios televisivos, digo, vamos a perder a Circe como una intermediaria eficiente en esto de las negociaciones obrero-patronales. Fue que saliste muy incómoda. Sí, y la verdad es que siento que el trato que se está dando en el comité y la forma en que se ha manejado me hace sentir como que no tiene demasiado ocupaciones, ya uno está en un nivel que está trabajando en muchísimas áreas de desarrollo, inclusive internos, para el sector industrial. Es verdad. Y, o sea, a veces perder el tiempo miserablemente es complejo. Para uno que tiene ya muchos años en esto, quizá hay que buscar un relevo para que se vaya fogueando en estos temas de negociación. Yo creo que ese día me di cuenta de que ya... El nivel había bajado. Sí, y no solo eso, o sea, pienso que estamos mirando, todavía las discusiones están basadas en el status quo, sin darnos cuenta que el mundo está cambiando. O sea, el mundo cambió,
Las tarifas de salario mínimo son básicamente para las pymes. Ya la forma de pagar ya ni siquiera es por un salario fijo. La mayoría de las empresas pagan por desempeño y el sector laboral está muy aferrado a sus posiciones. A propósito de eso, pongamos, espérate, este tema tenemos que prestarle atención. Los Estados Unidos se ha presentado una propuesta de justo duplicar el actual salario, de $15 la hora, llevarlo a 30. Y ya se hicieron... De 7 a 15. No, de 15 la hora, llevarlo a 30 para el 2000. De 7 a 15, pero es el doble. No, es el doble, exactamente. Sí, pero es para el 2025, no es para de inmediato. Entonces se han hecho proyecciones económicas acerca de los efectos que eso va a tener. Y ahí hay un poco de la filosofía que acaba de expresar, que lo que importa es que el salario sea predecible y que se corresponda. Ahora, es sorprendente cómo cuando se produzca eso, los cálculos son que se va a abandonar en gran medida la línea de la pobreza en la economía norteamericana. Sí, pero sí, miren, se va a salir de la pobreza cuando eso se produzca. Pero en el plano local yo quiero aprovechar, porque hay varias propuestas. Hay una propuesta que nosotros hemos recreado aquí con algunos de nuestros economistas, en el sentido de que se hace necesario ya una reforma del sistema de salario en la República Dominicana como para poder salir del tambente, del entrampamiento. O sea, del sistema nacional de salario. Hay que ver cómo se le busca otra manera, porque eso de tener 14 salarios mínimos, por ejemplo. Hay países, yo lo decía, que tienen más. Sí, pero eso crea distorsiones, Circe. Y crea situaciones como la que venimos arrastrando desde hace tiempo. Parece que se hace necesario otro tipo de enfoque frente al salario. Y por otro lado, no solo el salario, ustedes tienen, ahora la veo como que está por retirarse para dar paso a otra gente. Al relevo. Pero la carpeta tiene ahí situaciones muy complejas. El código debe ser reformado, el código laboral. Pero no ha habido voluntad política para eso. Y hay otro ley que tiene que ser la reforma de la seguridad social. Es otro elemento que tenemos de por medio. Y ya se está hablando de que dentro de 3 meses hay que hablar de la reclasificación. O sea, son 3 componentes importantes que tienen que ver mucho con el gran factor que es la competitividad. Todo eso conduce a la necesidad impostergable también de que seamos cada vez más competitivos. ¿Cómo tú ves ese panorama en el corto y mediano plazo? Porque ya eso se hace impostergable. Yo creo que hay una serie de aspectos que hay que analizar para poder estar preparado para el mediano plazo. Y de hecho, para el corto. Para el corto plazo. Porque ya hay muchos países que lo están viviendo. Y de hecho, aquí mismo se está viviendo. La forma de trabajo ahora mismo es un proyecto de ley que anda por ahí que se llama Proyecto de Ley para los trabajadores de la telemedición. Que tú no ganas nada con poner un parcho, porque realmente lo que hay es que estar... hay que cambiar. Analizar los aspectos o analizar el modus operandi de las fuerzas económicas ahora mismo. Cada vez más tú vas a tener outsourcing, pero no solamente empresa outsourcing, porque y eso es lo que tenemos que evitar. Evitar que sean empresas, sino que tú puedas trabajar como outsourcing, pero formalizándole y garantizándole los derechos a esa persona. Porque ¿qué es lo que hacen muchas veces ahora? Contratan una empresa o hasta una persona física hace una empresa, tú eres como un contratista y entonces lo que te hacen es que te descuentan el 10% de impuestos sobre la renta y el ITEVIS también te lo retiene. Sí. Te retienen esas dos cosas, pero el trabajador o la persona física que da ese servicio termina no teniendo protección, pero también pagando más porque no puede compensar esos impuestos. Porque ese ITEVIS, ¿qué hace esa persona física con ese ITEVIS? Porque aquí no es como otros países que hay un sistema tributario donde la persona física puede compensar también. Aquí solamente las empresas. Entonces le sale demasiado costoso al trabajador y sin embargo cada vez más se da
ese trabajo a domicilio, ese trabajo por desempeño, ese trabajo por comisión de ventas, que no es una persona que tú la tienes fija. Entonces, la gente lo que está haciendo es que normalmente tienes un hotel no un hotel, proyecto inmobiliario. Proyecto inmobiliario, tú tienes un vendedor y ese vendedor hace su empresa, pero es un vendedor prácticamente a tiempo completo de eso. Entonces, lo que hace es que ese vendedor paga, vende, se crea su comisión y tienen que descontarle todo eso. No termina pagando la seguridad social, no termina teniendo seguridad en el empleo para el futuro, y hay un sinnúmero de cosas que están pasando por no estar preparados para eso. Yo no sé si ustedes han visto, pero muchos jóvenes últimamente están trabajando para la India desde aquí, desde su casa. Para la India. Sí. Desde jóvenes, aquí, desde su casa, en su computadora. Así es. Para Inglaterra. Yo me asombro. Ayer nosotros estábamos adquiriendo un nuevo software para llevar las mediciones en las tareas de la institución. Y yo le escribía a alguien de la DGI y le decía, pero y entonces cuando yo le pague ese software a esa compañía, tengo que retenerle el 27% de pago al exterior. Me dice, sí, porque es un pago al exterior, pero es con tarjeta local. Y dice, sí, pero la fuente es, o sea, la fuente, el hecho generador es afuera. Ay. Le digo yo, pero eso va a encarecer todos los servicios. Lo encarece, claro, lo encarece. ¿Entiende? Entonces, sí. Porque es que ya el mundo está haciendo las cosas de manera universal. Tenemos que cambiar el clic. Y los temas de los horarios, por ejemplo, ahora hay empresas que trabajan 7 días a la semana, los feriados, todo ese componente, eso ha cambiado porque es que el país ha cambiado. La mecánica empresarial ha cambiado también. Que por lo menos esas cosas tenemos que arreglar. Eso hay que arreglarlo. Pero esto es como otros casos que están sucediendo. Que como que yo no entro ahí, porque si entro ahí, entonces después tú me vas a quitar la cesantía. Sí. Que es una amenaza latente esa. Sí. No, hombre. Que no. Sí, en dado caso, más fácil pierde, porque son temas muy difíciles. Son temas difíciles. O sea, el tema genera simpatía para el trabajador y eso es normal. Sí. Nadie quiere quitarle un derecho al débil. Sí, ¿en cuántos países más queda la cesantía de América Latina? Ya de hecho, la mayoría de los países lo que pagan es o seguro de desempleo o pagan un tope de auxilio de cesantía, con un tope. Pero tú sabías que lo que solamente quedamos nosotros y creo que otro país más. Pero tú sabías que el seguro de desempleo realmente tampoco se ha podido imponer por la pesada carga que significa para el presupuesto en todos los países. No, porque depende de cómo tú lo configures. Hay países que lo configuran pagándolo del salario, o sea, el trabajador se va acumulando. Hay otros países que pagan una parte el Estado y otra parte el empleador y otra parte el trabajador. Es que el salario, a mí lo que me preocupa el ahorro que se haga del salario te para el seguro de desempleo es la informalidad. Nunca va a alcanzar. La informalidad. Sí, porque el tema es que el seguro de desempleo, y por ejemplo, la última discusión que se tuvo que no era un seguro de desempleo, era una propuesta de seguro de cesantía. Cesantía. Solamente iba a cubrir a los que realmente cotizan. Pero en muchos países el seguro de desempleo sirve para aquellos que no tienen trabajo, para todos. Pero lo coge el Estado, por eso que lo coge el Estado. Lo coge el Estado. Exactamente. Ese en este país quebraría. Por eso, es un problema severo. Otra cosa, Circe. Cada vez más se va separando la brecha esa se hace cada vez más grande entre el salario mínimo y la canasta básica alimentaria. Ya esto, cuando tú estás hablando de 31,000 pesos por una canasta básica alimentaria y un salario mínimo que ronda los 10,000 pesos, y aún con estos incrementos, tú dices, pero eso haciendo un promedio de todos los salarios, tú estás hablando de un tercio de la canasta. Un tercio de la canasta. Todavía con y eso se amplía y cada año tú la ves más lejos. Y entonces... No, primero tenemos que saber de qué canasta básica que estamos hablando. ¿Cuál canasta? Porque normalmente el salario mínimo es para aquellas personas que no tienen capacidades adicionales para tener un salario mayor.
Eso es salario mínimo. O sea, es aquella persona que no puede ganar menos de ahí. O sea, pero esa canasta es para el quintil 5. Pero es de 2 personas, 1.7 personas. La canasta básica se calcula 1.7 personas. ¿Se le olvidó la economía, don Pedro? ¿Usted es economista? No, yo no sé. Cuidado, yo pensaba que sí. Ten cuidado. No. Pero mira, lo que se acaba de decir es que el componente del quintil quinto no llega a los 4, a 3.5, 4, como cuando va bajando. No es de 30.000 pesos, pero es 1.7 personas que se calcula. Asumiendo que la mujer gana menos que el hombre. Es increíble, hasta en eso, para el cálculo de la canasta. Tú sabes que incluye, Mozart, incluye, mira, cambio de remúa. De arroz. Sí, cambio de colegio, de escuela pública, privada. Transporte. Eso incluye los costos de una familia que viva decentemente. Pero mire, lo que pasa es que depende también, muchas veces se utiliza para hacer esa comparación el salario promedio entre los tres. Por eso es tan importante tomar en cuenta que en el caso del salario de la grande, que sea el salario más alto, el salario real ya el salario es mayor a lo que realmente ha sido la inflación acumulada. Sí, así ya en ese caso, al tener ya prácticamente 18,000 pesos, ya tú llegas, la curva ya pasó el problema que había de que no estaba ajustado a los niveles reales. De hecho, ha sido muy significativo ese incremento en los últimos años del salario de la grande. Lo que pasa es que aquí hay un tema también con los salarios de sectores que crean muchos empleos, que habría que revisarlos, porque mucha gente toma en cuenta eso. Es el caso, por ejemplo, de Zona Franca, de turismo, que tienen unos salarios mucho más bajos. Muy deprimidos. Exactamente. Pero aún así, en el caso de la industria manufacturera, el promedio del salario mínimo, o sea, salario mínimo más bajo, es de 20 y pico de mil pesos. Además es cierto, para tercerar este tema, Mozart, es cierto que la canasta alimentaria básica, si la vamos entonces a universalizar, cada vez se hace más difícil afrontar. En los Estados Unidos se está alejando también. Y además, ¿usted sabe lo que...? En Europa se está alejando también. Fue interesantísimo la conversación que tuvimos con el Banco Central recientemente, porque dice, oye, es increíble cómo nosotros, de hecho van a hacer una presentación, la canasta básica ha cambiado muchísimo. Sí. Me dice, y es interesante para la empresa ver cómo a productos que tú tenías en la canasta básica antes, ya tú no los tienes. Sí. Y ahora tú tienes otros que no estaban. El conflé. El conflé, parte de la canasta básica. Sí, ya. Sí. El conflé. El conflé, sí. Es increíble, o sea, te van... Bueno, porque la gente se va ajustando, pero además el consumo... Sí, el consumismo, sí, el marketing, todo eso. Pero mira, es un problema sí, no quiero que se nos vaya, Pedro, porque espérate, estamos, lo severo es el asunto. Yo decía esta mañana que yo noto que el país va bien, que lo que van mal son los políticos, que por ahí, el desorden por donde va es por ahí. ¿Cómo se ve desde la torre empresarial, desde allá arriba, la situación, lo que está pasando en la política? La situación del país. Muchos motoristas, muchos camiones, muchos militares. No. Tú sabes a lo que yo me estoy refiriendo. Pero se ven. ¿Cómo proyectan? Sí, qué cosa, Sí, muchos motoristas. No, pero también ¿Cómo proyectan ustedes la economía? ¿Cómo va la economía, mercado del cambiario, la situación de la dinámica económica? Acabamos de atravesar por un problema delicado como la campaña contra el turismo y en medio de todo esto el proyecto para reforma electoral de las elecciones, ese tipo de ¿cómo lo ves? No, de hecho, muy preocupada porque no estamos viendo las repercusiones que puede tener en la economía. Nosotros tenemos la gran virtud que tenemos en nuestro país y es uno de los atractivos para la inversión extranjera, es la estabilidad macroeconómica. Sí, señor. Yo diría que eso ha sido la característica esencial de los gobiernos del PLD, de los gobiernos, diferentes gobiernos del partido de gobierno. Sí. Así es. Y tienen que mirar eso para no echar por la borda su principal legado,
yo llamaba la atención de eso. O sea, si tu principal legado como partido, no como gobierno de turno, ha sido la estabilidad macroeconómica, tienen que poner atención y el crecimiento sostenido. Sí. Tengan cuidado, porque este tipo de cosas, en medio de crisis como la que hemos tenido recientemente, de una campaña mediática con el turismo, señores, terrible. El turismo, cada punto de crecimiento, nosotros hicimos un análisis interno, tuvimos una reunión con ministros desde el sector industrial, no sector turismo. Cada punto de crecimiento actualmente o de crecimiento del turismo representa 76 millones de dólares más o menos ahora mismo. Y eso va incrementando, porque si bien el crecimiento del turismo no se ha desacelerado porque iba creciendo demasiado alto, sector transversal, la cantidad de ingresos de divisas se ha mantenido creciendo porque las divisas crecen más. Sí, o sea, tú puedes tener un crecimiento menor comparado con el anterior, pero el aporte puede ser mayor. Sí, entonces, ¿qué pasa? Sí. Estamos hablando de que cualquier punto, 76 millones de dólares, eso el efecto en la balanza de pago, el efecto en la tasa, el tipo de cambio. Exactamente. Es considerable. Es considerable y tenemos que sopesarlo. Entonces, en medio de esta crisis, tú vienes y no estás pendiente de eso, y entonces tú ves que solamente lo está manejando el ministro de Turismo. Esto es un tema de país. De país, claro. Entonces yo creo que, y llamo la atención a los políticos para que realmente se porten como clase gobernante. Una clase gobernante es aquella que piensa en el porvenir. Exactamente. Que piensa en un poquito más adelante. Exactamente. Y que cualquier decisión que tomen la hagan en sus estamentos correspondientes. Así. Y que no afecten la economía del país. Muy bien. Eso era lo que quería escuchar de la amiga Circe Almanzar. Nos trajo mucha tranquilidad. Sí, hasta mucha tranquilidad. No sabíamos. Porque los trabajadores, yo sé que ahora hay más tranquilidad. Mira, claro, porque hasta el momento no sabíamos. Mira que ella dice, no es que problema el sector de porcentaje. Estaba tan molesto que podía. No. Pero parece que no. Parece que las cosas son. Bueno, no sabemos si las pymes, pero realmente el porcentaje no es el motivo. No es el motivo. Tranquilidad. Qué bueno. Circe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Por la invitación. Muy bien. Nosotros volvemos mañana. Vaya la pena. Volvemos mañana, Dios mediante.